Vale, ahora sí voy a comenzar a grabar como Dios manda, ¿sale? La sesión como la veníamos trabajando, vamos a terminar de explicar este asunto de las potencias, ¿va? Esperemos que ahora sí con la luz más clara podamos trabajar a gusto y puedan entender la explicación que voy a dar a continuación. Retomando en lo que nos quedamos. Para poder sumar y restar potencias, las potencias deben de tener la misma base, hablando de que las bases son letras, ¿ok? Y además esas bases deben de tener los mismos exponentes. Entonces yo hace rato les ponía el ejemplo de a cuadrada. Vamos a trabajar por ejemplos para que esto quede más claro. Yo hace rato les ponía el ejemplo de a cuadrada más a cúbica. Si bien es cierto que es la misma letra, la misma base, los exponentes son distintos, ¿ok? Los exponentes son distintos. En uno el exponente es 2 y en el otro el exponente es 3. Cuando eso pasa, chicos, yo no puedo hacer una suma directa porque los exponentes son diferentes, ¿sale? Los exponentes son diferentes. A lo mejor se puede hacer un trabajo algebraico ahí, pero para el Exani 2 realmente no es necesario trabajarlo de esa manera porque no vienen ejercicios tan elaborados como por ejemplo en el examen del Politécnico Nacional o el examen de la UNAM, sobre todo el Politécnico y de la UAM, que suelen ser muy críticos en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puedo sumar directamente a cuadrada más a cúbica porque los exponentes son diferentes. Pero, por ejemplo, si este fuera un ejercicio del Politécnico y tuvieran que expresar de otra manera este binomio, a lo mejor en ese caso podríamos tener que esto es a cuadrada. Insisto, esto es opcional, ¿eh? Para el Exani 2 no aplica, pero esto es opcional. A cuadrada más, y en este caso a cúbica se puede descomponer, como dicen por ahí, o se puede transformar en a por a cuadrada, ¿sí? Porque al final a por a cuadrada, recuerden, y todavía no lo hemos visto, pero seguramente ya lo han estudiado, que cuando se multiplican potencias de la misma base, los exponentes se suman. A por a cuadrada, pues es a cúbica, es otra manera de escribirlo, ¿sale? Y en este caso, ¿por qué lo escribí así? Porque en el manejo algebraico de este tipo de expresiones, yo aquí, por ejemplo, puedo darme cuenta que esta potencia es a cuadrada y este término también tiene a cuadrada, ¿sí? Y entonces se trabaja como si fueran términos semejantes. ¿Por qué semejantes? Porque ambos términos tienen esta a cuadrada, ¿sí? Y entonces, como tú recordarás, para poder simplificar o reducir términos semejantes, lo que se hace es sumar los coeficientes o restarlos según el signo. Aquí, por ejemplo, el coeficiente que hay es un 1. Aunque no se escriba, es un 1. Y en este término, el coeficiente, aunque parezca extraño, es la letra A, ¿sí? Y entonces, si yo voy a compactar esta expresión y tratar de escribir de otra manera a cuadrada más a cúbica, como les dije hace rato, son términos semejantes, se suman o se restan los coeficientes. En este caso el coeficiente es 1 y aquí el coeficiente es A, y entonces a la hora de sumar 1 más A, así se queda, ¿sí? 1 más A. Pero eso se pone entre paréntesis porque acuérdense que la suma o la resta de los coeficientes va acompañada ¿de qué? En este caso de la a cuadrada, ¿sí? Así. Hagan de cuenta como si estuvieran factorizando, como si lo vieran de esa manera y recuerden su tema de factorización, hagan de cuenta que están factorizando. Es simplemente manejo algebraico. Esto por supuesto que no va a venir en el Exani, pero simplemente para que lo tomen en consideración de lo que pudiera pasar si tuvieran una suma de potencias que tienen la misma base pero diferente exponente, ¿sí? Se puede a lo mejor reexpresar de esta manera.
¿De acuerdo? Pero no se puede hacer nada más. No puedo compactar más mi suma. Al contrario, parece que se hace más grande la expresión, ¿sí? Pero bueno, este tipo de cositas a veces funcionan para ciertas operaciones ya más avanzadas de álgebra. Pero en este caso, para efectos del examen de admisión, despreocúpense. No vamos a trabajar con esto, ¿sí? Ahora, vámonos a lo que sí pudiera suceder, ¿ok? A lo que sí podrían enfrentarse. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo que sumar lo siguiente? A cuadrada más a cuadrada. Aquí, por ejemplo, sí se cumplen las condiciones que necesito para poder sumar o en su defecto restar. Tienen la misma base y esas bases tienen el mismo exponente. Cuando eso pasa, para sumar o restar, lo que se hace es tratar estas potencias como si fueran términos semejantes, porque al final del día son eso, términos semejantes, ¿sí? Tienen la misma letra y tienen los mismos exponentes. Y entonces, al igual que los términos semejantes, se suman o se restan los coeficientes. Aquí tengo un coeficiente 1 y aquí tengo un coeficiente 2. Y entonces a la hora de sumar los coeficientes, en este caso 1 más 2, pues resulta que me da un 3. Pero ese 3 va acompañado de a cuadrada. Y ese sería el resultado. Estoy sumando dos potencias que tienen la misma base y los mismos exponentes. El resultado es 3a cuadrada. Otro ejemplo. Imagínate que tienes 3b cúbica menos 8b cúbica. ¿Sí? Son potencias que tienen la misma base y los mismos exponentes. Se van a restar. Entonces, esto, insisto, se trabaja como si fueran términos semejantes. ¿Por qué? Porque ambos tienen b cúbica, ¿sí? Entonces, al 3 le restas 8, porque eso es lo que se hace. 3 menos 8, pues me da menos 5 b cúbica. ¿Sale? Hagan de cuenta eso, como si estuviera reduciendo términos semejantes. Así funciona la suma y la resta de potencias, y se aplica siempre y cuando sea la misma base y esa base tenga los mismos exponentes, ¿ok? Ahora, un ejemplo un poquito más radical, tomando en cuenta que a veces pueden aparecer fracciones. Yo sé que les desesperan, pero hay que estar preparados para todo. Imagínate que viniera, por ejemplo, inciso C, un medio de y cuarta menos un tercio de y a la cuarta. Tengo una resta de dos potencias que tienen la misma base, que tienen los mismos exponentes, y por lo tanto el resultado va a implicar sumar o restar los coeficientes, que en este caso son dos fracciones. ¿Ok? La operación que tendría yo que hacer es un medio menos un tercio. Y aquí nada más vale la pena recordar cómo se hace la suma y resta de fracciones, que eso yo sé que probablemente ya lo saben. Por eso esos temas de repente un poco más básicos no los abordo mucho, porque quizá ya los estudiaron, pero si no, avísenme, ¿ok? Para que entonces también repasemos esos temas que aparentemente considero que ya deberían de saber a la perfección. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si yo voy a restar un medio menos un tercio, lo voy a hacer de este lado izquierdo. Espero que se alcance a ver en la pantalla. A ver, déjenme checar. Creo que sí se ve. Entonces, si yo voy a restar un medio menos un tercio, pues nada más vale la pena recordar que el método es el siguiente. Se multiplican los denominadores. 2 por 3 son 6. Se multiplica de manera cruzada. 1 por 3, 3. Siempre la multiplicación cruzada es primero en este orden, ¿ok? Luego viene el signo de la operación, que en este caso es una resta, porque para la suma es el mismo método, ¿ok?
En la suma, obviamente, aquí sería un signo positivo. Es la única diferencia. Entonces, repito, multiplico denominadores y el resultado va abajo. Multiplico cruzado, 1 por 3 son 3, coloco el signo de la operación y ahora hago la otra multiplicación en diagonal. 1 por 2, 2. Hago la operación que está en la parte de arriba, que es 3 menos 2, que me da 1, y el 6 pues sigue quedando abajo, o sea que el resultado es un sexto. Por supuesto que si esta fracción se puede simplificar, hay que hacerlo, porque recuerden que cuando se trabaja con fracciones, todos los resultados que tienen que ver con fracciones se tienen que simplificar, se tienen que reducir, ¿sale? Entonces el resultado de esa resta es un sexto. Por lo tanto, entonces en este ejercicio, el resultado final va a ser un sexto de y cuarta. Ahí está. Entonces véanlo como términos semejantes y la cosa quedará más que clara. ¿Sí? Tengo que tener la misma base y los mismos exponentes para yo poder sumar o restar potencias. ¿Sale? Así de sencillo. Ahora, vamos con la siguiente operación, que es así, es casi un hecho, que se la van a topar en algún ejercicio o quizá en varios del examen de admisión, que tiene que ver con la multiplicación y también la división de potencias de la misma base. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a revisar. Ok, fíjense, vamos a revisar. Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación de potencias? ¿Qué pasa con la multiplicación? ¿Ok? Para que yo pueda multiplicar potencias, el único requisito es que tengan la misma base. Deben de tener la misma base. El exponente puede ser el mismo o no. ¿Ok? El exponente puede ser el mismo o no, pero la base tiene que ser igual. Por ejemplo, voy a multiplicar x al cuadrado por x al cuadrado. ¿Sí? Es una multiplicación porque lo que separa una potencia de la otra es un puntito, o también pueden estar separadas por paréntesis, ¿sí? Pero normalmente es el puntito el que manda, ¿sale? Es una multiplicación de potencias de la misma base. ¿Cuál es la base? La x en este caso. Y cuando una multiplicación de potencias de la misma base, la regla dice que el resultado va a ser esa misma base, pero los exponentes se van a sumar. No importa si los exponentes son iguales o no. Entonces, 2 más 2, que en este caso son los exponentes de ambas potencias, eso me da un resultado de x elevado a la cuarta potencia. Y se acabó la historia. ¿Sí? Entonces, para la multiplicación, las bases deben ser iguales. Los exponentes sí o no. El resultado es esa base y los exponentes se suman. Un ejemplo más. Y cuadrada que multiplica a y a la quinta. ¿Sí? Tienen la misma base, la base y. Se están multiplicando las potencias. Tengo exponentes diferentes, pero en este caso, como es una multiplicación de potencias, no importa. El resultado va a ser esa misma base, pero los exponentes se van a sumar. 2 más 5, que me daría y a la 7, o y a la séptima. ¿Sí? Ahora, no importa que las potencias sean, que los exponentes sean números enteros o sean números fraccionarios. Por ejemplo, inciso C, a la 1/2 que multiplica a la 3/5. ¿Sí? Tengo una multiplicación de potencias de la misma base.
El resultado es esa base, pero los exponentes los tengo que sumar. En este caso es una suma de fracciones de 1/2 más 3/5. Hacemos la suma. 2 por 5 son 10. Cruzado 1 por 5 es 5. Coloco el signo de la operación, que es una suma. Y la otra multiplicación cruzada. 3 por 2 son 6. 5 más 6 son 11. Y el 10 va en la parte de abajo. O sea que son 11 décimos. O sea que el exponente final aquí es justamente 11 décimos. ¿Sale? Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces no importa que los exponentes sean fraccionarios o sean números enteros, se tiene que aplicar la regla. ¿Ok? Que de hecho esto tiene que ver con las leyes de los exponentes también, por supuesto. Ahora, mucho cuidado. Voy a poner el siguiente ejemplo. Fíjate bien. Inciso D. Z elevado a la 10 que multiplica a Z elevado a la menos 3. Como tú bien recordarás, los exponentes también pueden ser números negativos, ¿sí? Entonces, en esos casos, tú tienes que aplicar la regla original. Es una multiplicación de potencias. La base es la misma, la letra Z. La regla dice que el resultado va a ser esa misma base, o sea, en este caso la letra Z, y que los exponentes se tienen que sumar. Entonces aquí al 10 le voy a sumar el menos 3. ¿Ok? Se escucha raro, pero así es. 10 más, y pongo un paréntesis, menos 3. ¿Por qué pongo un paréntesis? Porque se juntan dos signos. ¿Ok? Se juntan dos signos diferentes. Uno positivo y uno negativo. El más, ¿por qué es más? Porque la regla dice que los exponentes se tienen que sumar. Pero en este caso, el segundo exponente es negativo y también lo tengo que tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Que hay que hacer una multiplicación de signos. Más por menos, menos. O sea que en realidad, en este ejemplo en particular, los exponentes no van a terminar sumándose. Como más por menos es menos, entonces los exponentes van a terminar restándose. ¿Sí? No porque la regla dice que los exponentes se tienen que restar, no. La regla dice que los exponentes se tienen que sumar. Pero como el segundo exponente es negativo, entonces a la hora de aplicar leyes de los signos, eso va a implicar que se van a tener que restar. Al 10 le quitas 3 y eso te da un 7. Por lo tanto, el resultado es Z elevado a la séptima potencia. ¿Sí? Z elevado a la 7. Entonces hay que tener mucho cuidado porque una cosa es la aplicación de las reglas, en este caso de la multiplicación de potencias de la misma base, y otra muy diferente es cómo se hace la operación tomando en cuenta los signos que pudieran tener los exponentes. Entonces, en este último ejemplo, mi segundo exponente es negativo, la regla dice que hay que sumarlos, pero como el segundo exponente es negativo, pues al final termina restando. ¿Sí? Es un caso muy particular, pero hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Y de eso sí pueden aparecer varios. Entonces hay que andar bien a las vivas con esos ejercicios. ¿Vale? Eso con respecto a la multiplicación de potencias de la misma base. Si la base fuera diferente, no puedo hacer absolutamente nada. Si yo tengo que multiplicar, por ejemplo, A a la cuarta por B a la quinta, por el simple hecho de tener dos potencias con base diferente, aquí no puedo aplicar la regla de sumar los exponentes. ¿Sí? Aquí esto simplemente se vuelve a escribir tal cual y en orden alfabético. ¿Sí? A cuarta, B quinta. No hay nada más que hacer.
¿sí? No hay nada más que hacer, porque las bases son distintas, ¿sale? Entonces, ahí se los dejo para que tengan un pequeño, algunos pequeños ejemplos de cómo se aplican la multiplicación de potencias de la misma base. Ahora, vamos con la siguiente situación, la división de potencias de la misma base. Y entonces ahí, por ejemplo, déjenme borrar esto de aquí, ¿vale? Déjenme borrar esto. Para la división de potencias, también debe de tener la misma base. Por eso esto no lo borré, ¿ok? Por eso eso no lo borré. Entonces, déjenme limpiar aquí tantito. Ahí está. A ver, vamos con la división de potencias. División. Para la división de potencias también deben de tener la misma base, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, normalmente en los exámenes de admisión, cuando se habla de divisiones de potencia, por lo general, las potencias vienen escritas en forma de fracción. Casi el 99% de los ejercicios del examen 2, cuando se trata de división de potencias, vienen escritos de esa manera. Por ejemplo, a la quinta entre a cuadrada. Vienen escritos así. Es muy raro que venga a la quinta entre a cuadrada. Es muy raro que vengan escritos de esta manera, con este símbolo que nosotros conocemos desde hace muchos años, que me representa una división. Pero esta operación y esta operación es exactamente la misma, nada más que están escritas en forma diferente. ¿Ok? Ahora, insisto, normalmente vienen escritas de esta manera. Pero si llegaran a venir escritas de esta forma, que es muy raro que pase, pues no pasa nada. La transformas y la reescribes de esta manera, porque es más fácil entenderla y más fácil realizar la operación. ¿Sí? Obviamente, la primera potencia siempre va a ir en el numerador y la segunda potencia siempre va a ir en el denominador. De ley. Ajá. Entonces, la regla dice, para la división de potencias que deben de tener la misma base, el exponente igual puede ser diferente. La regla dice que el resultado va a ser la misma base. Entonces voy a borrar esto, ¿vale? El resultado va a ser la misma base, pero a diferencia de la multiplicación, que se suman los exponentes, aquí se van a restar los exponentes. Y siempre el orden de la resta es el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Siempre es así. Entonces, al 5 le voy a restar 2. Y 5 menos 2 me da el nuevo exponente, que es 3. Por lo tanto, el resultado es a la 3. O a cúbica, como suelen llamarlo también. ¿Sí? Así es como funciona la división de potencias de la misma base. Ese fue mi primer ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Inciso B. W a la cuarta entre W a la 1/3. ¿Sale? Vamos a poner exponentes fraccionarios, diferentes tipos de exponentes para que se vayan familiarizando. No para que les tengan miedo, para que aprendan a dominar las operaciones. ¿Sí? Entonces, tengo aquí W a la cuarta dividido entre W a la 1/3. Es una división de potencias, tienen la misma base, la base es W. Los exponentes son diferentes, no importa. La regla dice que el resultado va a ser esa misma base y los exponentes se tienen que restar. La resta siempre va el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Es decir, 4 enteros menos 1/3. Esa operación la voy a hacer de este lado. ¿Sale?
Les digo que de repente el resolver varios ejemplos me da la oportunidad de tener diferentes variantes de situaciones que pueden suceder en un examen. Por eso es importante que resuelvan la mayor cantidad de ejercicios. Hay ejercicios complejos, hay ejercicios sencillos. La idea es resolverlos todos, porque a lo mejor en el examen vienen ejercicios sencillos, pero el que tú resuelvas ejercicios complejos te da la habilidad, la destreza y el conocimiento de todas las diferentes variantes, todas las diferentes versiones en las que te puedes topar un ejercicio. Y entonces el que te pongan enfrente lo vas a resolver, sí o sí. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tengo una resta de un número entero con una fracción. Resta que por supuesto que les dije que voy a hacer del lado derecho. 4 enteros menos 1/3. Cada quien tiene su manera de hacer una resta de un número entero con una fracción. Cada quien tiene su forma. Yo, por ejemplo, tengo dos formas. Pueden adoptar cualquiera de las dos. La primera forma, al número entero le ponen un 1 abajo, ¿sí? 4 entre 1 sigue siendo 4, no estoy alterando nada. Lo único que estoy haciendo es transformar mi número entero en fracción para que pueda restarlo con otra fracción y entonces no esté divagando ni perdiendo el tiempo en el orden de lo que estoy ejecutando. 1 por 3 son 3, 4 por 3 son 12, negativo porque es una resta, y 1 por 1 es 1. A 12 le quitas 1, te queda 11 y abajo un 3. 11 tercios. ¿Sí? El ponerle un 1 abajo a un número entero para hacer una operación con otra fracción te permite tener un orden. ¿Sale? Te permite tener ese orden que necesitas a la hora del examen de admisión. Ahora, esa es una manera y es 11 tercios el resultado, pero no es la única. Hay quienes, por ejemplo, hacen lo siguiente y que también es válido y que de hecho puede resultar hasta mejor. Ya depende de cada quien, ¿ok? Originalmente la operación es 4 enteros menos 1/3. ¿Sí? Lo que unas personas hacen es convertir este número entero, en este caso, a tercios. ¿Por qué a tercios? Porque la otra fracción tiene un 3 abajo. Si tuviera un 5, el 4 lo convertirías a quintos. Si tuvieras un 8, el 4 lo convertirías a octavos. ¿Ok? Todo depende del número que tengas abajo en la otra fracción. ¿Cómo hago esa conversión, profe? ¿Cómo convierto mi 4 a tercios? Pues es muy fácil. El 4 lo multiplicas por ese número, que en este caso es un 3. 4 por 3 son 12. Pones una línea, porque ese resultado siempre va a ir arriba. Y abajo pones ese denominador, que es un 3. ¿Sí? Nuevamente, para convertir el 4 o el número entero que tengas a tercios, en este caso, se multiplica el entero por el denominador. 4 por 3 son 12, ese resultado va arriba y abajo va ese mismo denominador. Y en efecto, 12 entre 3 pues es 4. No he cambiado el valor, simplemente estoy expresando ese 4 en una fracción. Fracción que justamente va a tener el mismo denominador que la otra fracción. ¿Y eso de qué me sirve, profe? Porque entonces vas a recordar tus clases de primaria cuando te dijeron que podías sumar o restar fracciones con el mismo denominador. Y para resolver ese tipo de fracciones lo único que haces es poner la línea, poner el mismo denominador y sumar o restar únicamente los numeradores. En este caso 12 menos 1, que son 11. Y obtenemos el mismo resultado que obtuvimos hace rato. 11 tercios. ¿Sale?
Entonces, tienen las dos opciones. Ahora, voy a poner otro ejemplo para aplicar esto que hicimos aquí. ¿Sale? Para aplicar esto que hicimos aquí. Un ejemplo de una resta de fracciones. Aplica para la resta y para la suma, ¿eh? Entonces, imagínate, ahorita ya terminamos este ejercicio. Imagínate que tienes que sumar 5 enteros más 2 séptimos. ¿Ok? ¿Qué haces? Conviertes el 5 a séptimos. ¿Cómo le hago? 5 por 7, 35. Eso va arriba y abajo el mismo denominador. La otra fracción pues no cambia en nada. Tengo dos fracciones con el mismo denominador que se van a sumar. El resultado lleva el mismo denominador. Y sumo los numeradores. 35 más 2, 37 séptimos. Se acabó. ¿Sí? Se acabó la historia. ¿Sale? Y si al 5 le pones un 1 abajo y haces la suma como normalmente se hace con este método de la mariposa que le llaman, vamos a llegar a 37 séptimos. ¿De acuerdo? Aquí lo importante es que ustedes tengan las herramientas para poder atacar el ejercicio, para poder resolver operaciones. Y se vuelven más habilidosos cuando practican mucho. La práctica hace al maestro. Matemática, recuerden que es como un deporte. Si no practican, no lo van a dominar. Así de fácil. ¿Sale? Entonces, ya. Retomando el ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? Quedamos que 4 menos 1 tercio, me quedaba 11 tercios, ¿verdad? Entonces es W a la 11 tercios. El resultado de esta división. ¿Ok? Ahí está. Y de igual manera, así como en la multiplicación de potencias de la misma base, también aquí podemos tener situaciones especiales. Por ejemplo, x a la octava entre x a la menos 5. Es una división de potencias de la misma base. El resultado va a ser esa misma base. La regla dice que los exponentes se tienen que restar. Pero resulta que el exponente de abajo también es negativo. O sea, 8 menos menos 5. Se juntan dos negativos. Al aplicar las leyes de los signos en esos dos negativos, menos por menos es más. Por lo tanto sería 8 más 5. En conclusión, aquí se da el caso de que si bien la regla dice que se tienen que restar los exponentes, por este exponente negativo que tengo aquí abajo, al final termina sumando. Ajá. No porque la regla dice que se tienen que sumar, sino porque por los signos se termina sumando. Entonces aquí es x a la 13. ¿Ok? Así. Así es como funciona esta situación. ¿Sale? X a la 13. Entonces tenemos que tener, insisto, la habilidad para poder resolver situaciones diversas. ¿Sale? Situaciones diversas en un examen de admisión. Tener la claridad de las operaciones con potencias, la aplicación de las leyes de los exponentes como tal, es importante para poder simplificar exitosamente expresiones algebraicas. ¿Sale? Entonces tenemos suma de potencias, resta de potencias, multiplicación de potencias de la misma base, división de potencias de la misma base. ¿Sale? Y a eso le voy a agregar algunas leyes de los exponentes que también son importantes que sepan para poderlas utilizar en algún ejercicio en particular. ¿Ok? Fíjense bien. Fíjense bien. Existen las llamadas leyes de los exponentes, que entre otras cosas me permiten simplificar potencias, operaciones con potencias, o también reescribir una potencia de otra manera, que claro, equivale a lo mismo, pero se escribe diferente. Y algunas de las leyes más importantes son, además obviamente de estas de la multiplicación de potencias y división de potencias que ya platicamos, son las siguientes, y son básicamente tres.
las que valdría la pena abordar para su examen 2. La primera ley de los exponentes es la ley del exponente cero, que ya se las había platicado al principio de la sesión cuando les platicaba lo de los términos que son numéricos y que parece que no tienen las 4 partes, que parece que no tienen literales ni exponente, y que yo les decía que sí tiene literal, es una literal, pero que el exponente es exponente cero, ¿sí? La ley del exponente cero me dice que cualquier cantidad, sea esta un número entero, decimal, fraccionario, irracional, cualquier número, cualquier cantidad, sea numérica o sea en letra, ¿no? No importa que tenga diferentes potencias, o cualquier expresión, ¿sí? En general, que esté elevada en su totalidad al exponente cero, ¿sí? Cualquier cantidad en general que esté elevada al exponente cero, todas estas expresiones, por separado, claro está, todas ellas van a ser igual a 1 o a la unidad. 5 elevado a la 0 es igual a 1. 0.2 elevado a la 0 es igual a 1. 1 medio elevado a la 0 es igual a 1. Cualquiera de estas expresiones, cualquier expresión por muy chica o por muy grande que sea, que esté elevada a la potencia 0, eso va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿esto dónde lo puedo aplicar? Imagínate que te pone la siguiente operación. A cuadrada entre A cuadrada, ¿sí? Es una división de potencias de la misma base. El resultado es esa base y los exponentes se van a restar. 2 menos 2. ¿Cuánto es 2 menos 2? 0. O sea que me queda A a la 0. Pero como toda cantidad elevada a la 0 es igual a 1, el resultado final va a ser 1. Si este fuera un ejercicio de tu examen de admisión, no dudes que la respuesta correcta va a ser 1. O quizá A a la 0, si es que se portan chidos contigo. ¿Sale? Así funciona y así se aplica la ley del exponente cero. A veces tú recordarás, por ejemplo, que cuando dicen por ahí, esta potencia como es la misma que la de abajo, se eliminan, se cancelan. Seguramente lo has escuchado. En realidad no es que se eliminen, no es que se cancelen por obra del Espíritu Santo. Simplemente que al aplicar las leyes de los exponentes, estos exponentes se restan, me da como resultado exponente 0 y esta cantidad en particular es igual a 1. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio más elaborado, que tuvieras lo siguiente, fíjate, nada más para reforzar lo que te estoy diciendo. Imagínate que tuvieras 5b cúbica entre 10b cúbica, por ejemplo. Como aquí este 5 está multiplicando a esta potencia, el 10 está multiplicando a esta potencia, y estas dos potencias son idénticas, aquí es donde aplicas eso que tú siempre dices, que se elimina entonces la b cúbica de arriba con la b cúbica de abajo. Y lo que haces es esto. Pones una raya aquí, pones una raya acá y te queda 5 entre 10. Eso es lo que normalmente haces. Ojo, nada más quiero aclararte algo. Esto es correcto y se aplica siempre y cuando las potencias que estás eliminando estén multiplicando a otra cantidad. Porque si una de ellas está sumando o restando, entonces no se puede hacer esa eliminación,
Mucho cuidado, porque a veces se van con la finta y dicen, por ejemplo, aquí tengo 5 más b cúbica y abajo tengo 10 b cúbica. Tengo b cúbica arriba y b cúbica abajo, los voy a eliminar. No puedo eliminarlos, porque para poder eliminar esta b cúbica arriba y abajo, ambas tienen que estar multiplicando a una cantidad. Y aquí no está multiplicando al 5, está sumando al 5. ¿Sí? Entonces no aplica en suma o resta. Aplica solamente cuando se están multiplicando y dividiendo a la vez. Aquí están multiplicándose y dividiéndose a la vez. Pero en realidad lo que sucede es lo que les decía. Digo, ok, 5 entre 10 es una división de potencias de la misma base. Los exponentes se van a restar, 3 menos 3. Entonces queda 5 décimos de b a la 0. Pero como esta cantidad a la 0 es igual a 1, pues sería 5 décimos multiplicado por 1. Y 5 décimos multiplicado por 1, pues me da 5 décimos. En realidad, eso es lo que está sucediendo. ¿Ok? Ustedes lo hacen ver fácil porque dicen, elimino arriba y abajo porque son potencias iguales. Sí, se puede. Pero, en realidad, esto es lo que está sucediendo. Por eso el resultado es 5 décimos. Que por supuesto que al ser una fracción, se tiene que ver que se pueda simplificar aún más. Y en este caso se puede reducir aún más. 1/2. ¿Sí? Entonces el resultado de esta operación en realidad es 1/2. No pierdan de vista eso. Cualquier operación donde esté involucrada una fracción, las fracciones siempre se tienen que simplificar. Sobre todo si la fracción ya es el resultado final de mi ejercicio. ¿Sí? Tómenlo en cuenta mucho. Bueno, así es como se aplica la ley del exponente cero. Es muy raro que llegue a aparecer el exponente cero en un ejercicio del Exani 2, pero eso no significa que sea descartable. Hay que tenerlo en consideración. Ahora bien, otra ley que también pudiera aplicarse, que de hecho sí, es la ley de los exponentes negativos. ¿Sí? Veamos. Ley de los exponentes negativos. ¿De acuerdo? Ley de los exponentes negativos. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tengo una potencia cuyo exponente es negativo? Hay una propiedad o una ley que me permite transformar esa potencia con exponente negativo en una expresión cuya potencia tenga el exponente positivo. Y la representación de esa ley la voy a escribir a continuación. Yo tengo una potencia, que yo ahorita la represento con base A y con exponente menos m, nada más para que quede constancia de que es una base, que no sabemos cuál puede ser, si número o letra, pero el exponente que no sabemos tampoco cuánto vale, lo único que sabemos es que es un exponente negativo. ¿Sí? Cuando yo tengo una expresión de esta naturaleza, eso yo lo puedo reescribir como una fracción donde el numerador siempre va a ser 1, ¿sí? Y el denominador va a ser esta misma potencia, pero el exponente va a cambiar a positivo. ¿De acuerdo? Si yo tengo una potencia con exponente negativo, esta es la transformación que yo puedo realizar. Y es recíproco, es decir, yo puedo transformar una potencia con exponente negativo y representarla a manera de fracción. Pero también puedo tener una fracción así y representarla con exponente negativo. Y ese proceso inverso se utiliza muchísimo, por ejemplo,
en cálculo diferencial o en cálculo integral, cuando tienes que sacar derivadas o tienes que sacar integrales de términos que tienen raíces, por ejemplo, o que tienen fracciones, ¿ok? Entonces, ahí se pudiera utilizar, ¿no? Pero bueno, eso ya forma parte de matemáticas avanzadas. Quizá para alguien que va para ingeniería, eso sí es importante quizá recordarlo. Esta es la ley. Vamos a ver unos ejemplos. Fíjate bien. Imagínate que yo tengo un 8 elevado a la menos 3. Si a ti te pidieran el resultado de 8 elevado a la menos 3, obviamente no tienes calculadora científica para resolverlo, ¿sí? No tienes calculadora científica para elevar una base a un exponente negativo, ¿no? Sabemos que con la calculadora científica pues tenemos este botón que por lo general es el que tienen las calculadoras científicas, que te permite elevar un número a cualquier potencia, sea esta potencia, digo, a un exponente. No importa si el exponente es positivo o negativo. Pero en este caso no tenemos calculadora científica. Tengo que resolver esto. Tengo que saber cuánto vale esto. Entonces aplicas esta ley de los exponentes negativos. Transformas esta expresión en esta. Entonces, según esto va a ser igual a una fracción donde arriba va a haber un 1 y donde abajo va a ir esta misma potencia pero con exponente positivo, ¿sí? Es decir, 8 elevado a la menos 3 también se puede escribir como 1 entre 8 a la 3. Y tú ya sabes que 8 a la 3 pues es lo mismo que 8 por 8 por 8. Porque el 8 se multiplica por sí mismo 3 veces. Y ya puedes multiplicar 8 por 8 por 8, porque eso sí lo puede hacer tu calculadora básica, ¿verdad? Tan básica como tu ex. Entonces, 8 por 8 por 8 son 512. O sea que el resultado de toda esta operación es 1 arriba y abajo 512. Si te pidieran el resultado de esta operación, entonces la respuesta tendría que ser así, en forma de fracción, 1 entre 512. No hay más que agregar al respecto, ¿sí? 1 entre 512, esa sería la respuesta. Normalmente cuando desarrollas una potencia con exponente negativo, por lo general los resultados son fraccionarios, son fracciones, justamente porque se derivan de esta transformación. Es raro que queden números enteros, pero también pudiera ser el caso que queden números enteros. ¿Ok? Pudiera ser el caso que queden números enteros, pero tendría que combinarse varias operaciones. Ajá. Entonces, así. ¿Sale? Vamos a poner un ejemplo más. Imagínate que tienes lo siguiente. Imagínate que tienes... ojo, con lo que voy a poner. Ojo con lo que voy a poner. Tengo un medio elevado a la menos 4. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo una fracción y toda la fracción está elevada a la menos 4. Entonces, si yo aplico la ley de los exponentes negativos, esto me quedaría de la siguiente manera. Fíjate. Arriba me queda un 1 y abajo me queda esta misma base o esta misma potencia, pero con exponente positivo. ¿Sí? Un 1 arriba y abajo un medio elevado a la 4. Y a lo mejor me van a decir, oiga, profe, ¿y así queda el ejercicio? No. En realidad, no. Claro, todo depende de cómo vean las opciones de respuesta de su examen, porque ahí también, por ejemplo, interviene mucho el cómo ustedes siempre que resuelvan un ejercicio, vayan revisando las opciones de respuesta de su examen, porque no sabemos
si la persona o las personas que diseñaron el examen de admisión van a utilizar todos los recursos que matemáticamente son posibles en un ejercicio, o solamente van a quedarse a medias y solamente quieren que ustedes demuestren que saben lo básico. A lo mejor aquí quien diseñó este ejercicio dice, pues con que sepa representar una potencia con exponente negativo en una fracción donde ya tenga una potencia positiva, con eso me basta. Y entonces como opción de respuesta te pone esa y ya. Y dices, ok, pues ya llegué a esa parte, está bien. Seleccionas tu opción de respuesta correcta y te vas. Pero a lo mejor, que es más probable, el compa que diseñó este ejercicio dice, no, a mí no me basta con que me sepas expresar esta potencia con exponente negativo en una fracción. No me basta con eso. Necesito que sepa resolver esto. Una fracción elevada a una potencia. ¿Sí? Que es justamente otra ley de los exponentes, ¿no? Una fracción elevada a una potencia. Así. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una fracción elevada a una potencia, a un exponente? Es muy sencillo de asimilar. La regla es muy sencilla y muy clara. Si yo tengo una fracción, que yo aquí la fracción la represento como A entre B, obviamente A y B son números, y obviamente B es diferente de 0, ¿verdad? Porque la división entre 0 no existe. Si yo tengo una fracción elevada a una potencia, para resolver esto lo único que tengo que hacer es el numerador elevarlo a esa potencia y dividir entre este denominador elevado también a esa misma potencia. ¿Sí? Es todo. Entonces, aplicando esta propiedad o esta ley de las fracciones elevadas a una potencia, pues entonces aquí abajo lo que en realidad voy a hacer es lo siguiente. El 1, pues lo sigo poniendo porque no hago operación con él en este momento. Pero un medio elevado a la cuarta implica elevar el 1 a la cuarta y dividir entre 2 a la cuarta. Y entonces estas potencias de manera individual tú las puedes resolver. Sabes perfectamente que 1 a la cuarta pues es 1 por 1 por 1 por 1, que es un 1, y abajo 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, cuyo resultado es 16. ¿Sí? Entonces así es como se resuelve una fracción elevada a una única potencia. Se aplica la potencia para el numerador y para el denominador. Y se hacen las operaciones. Y tú me dirás, profe, ¿y es todo? No. Porque si te das cuenta, tengo aquí una división de dos números. En este caso, un número entero, que es el 1, dividido en una fracción. Tengo una división de dos cantidades. Y como una de las dos cantidades es fracción, pues a mí me conviene transformar mi cantidad entera también en fracción. ¿Y cómo se transforma una cantidad entera en fracción? Ya lo vimos hace rato. La manera más fácil, la vieja confiable, es poniéndole un 1 abajo del número entero. Es decir, a este 1 le voy a poner otro 1 en la parte de abajo para que se convierta en fracción y entonces pueda dividirlo entre la otra fracción de manera fácil. ¿Sí? ¿Y cómo se hace esa división entre dos fracciones? Entramos al terreno de las fracciones, la famosa ley del sándwich. La ley del sándwich que me permite dividir una fracción entre otra fracción.
Y el procedimiento de la ley del sándwich, como ustedes recordarán, consiste en multiplicar. Recuerden que el sándwich pues tiene ingredientes que están obviamente tapados por los panes, ¿verdad? Imagínense que esto es un sándwich donde el 1 y el 16 en este caso es el pan de arriba y el pan de abajo. Entonces lo que se hace en la ley del sándwich es multiplicar los panes, en este caso 1 por 16, y el resultado de esa multiplicación siempre va en la parte de arriba, 16 en este caso, ¿sí? Y el contenido del sándwich, que pudiera ser jamón y queso, también se multiplican. En este caso, 1 por 1 se multiplica y ese resultado siempre va en la parte de abajo. 16 arriba y 1 abajo en este ejemplo. ¿Ya acabé, profe? No. Porque me queda una fracción. Y recuerda que toda fracción se tiene que simplificar. Curiosamente, aquí me queda como resultado 16 entre 1. ¿Sí? Cuando tú tienes una división o una fracción donde el denominador es 1, en realidad lo que está representando es un número entero. Porque, por ejemplo, aquí 1 entre 1 me da 1. 5 entre 1 me da 5. 10 entre 1 me da 10. 20 entre 1 me da 20. O sea que 16 entre 1 es 16. Y esa es la respuesta correcta de este ejercicio. 16. Fíjate, aquí por las condiciones se dio que esta fracción elevada a este exponente negativo me diera como resultado un número entero. Son casos especiales que pueden suceder. Lo importante es tener los recursos para resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí aplicamos dos leyes. La de los exponentes negativos y la de una fracción elevada a una potencia. Puede darse un ejercicio donde tengas que aplicar varias leyes al mismo tiempo. Y todas las tienes que comprender al 100%. No tienes margen de error. ¿Va? Así. Muy bien. Otra ley que también es importante puntualizar, ¿sale? Es la ley de los exponentes fraccionarios. Ley de los exponentes fraccionarios. Entonces, fíjate. Vamos a echarle ojo aquí. Déjenme borrar esto. ¿Sale? Espero que con todo esto que vayamos viendo, pues vayamos compensando el tiempo que de alguna manera no pude estar con ustedes al principio de la semana y de que de aquí en adelante vayamos optimizando el tiempo. El horario del curso ya saben que es de 5 a 7, pero si hay oportunidad, quizá me extienda un poco más. Hoy quería extenderme un poco más, pero bueno, la luz se nos fue y eso pues definitivamente son cosas que yo no tengo contempladas en el programa, pero con todo el gusto cuando podamos extender la sesión más de 2 horas, lo voy a hacer con todo el gusto del mundo, ¿sale? Lo importante es que estén animosos, que practiquen, que estudien, que estén conmigo. Y si tienen por ahí algún individuo que quiere integrarse al curso, que a lo mejor su examen va a ser a finales de junio o hasta julio, mándenmelo a traer, ¿no? Invítenlo. Claro, no va a ser gratis, lo saben, pero espero que valga la pena, ¿sale? Ojalá que valga la pena. Bueno. Ok, ley de los exponentes fraccionarios. Uy, a ver. Ley de los exponentes fraccionarios. Como ya vieron hace rato, una potencia puede tener exponente en forma de fracción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener una potencia que yo la represento con base A,
pero el exponente es una fracción que yo en este caso la represento como m entre n, donde obviamente m es el numerador, n es el denominador. Cuando yo tengo una potencia con estas características, yo esta potencia con exponente fraccionario la puedo representar en forma de raíz. Y ojo, no hablo exclusivamente de la raíz cuadrada o de la raíz cúbica, que son las más populares. Recuerden que hay raíz cuarta, raíz quinta, raíz octava, etcétera, ¿sí? Entonces, conclusión. Una potencia con exponente en forma de fracción o exponente fraccionario se puede representar con una raíz, ¿ok? Con una raíz cuyo grado o cuyo índice de la raíz va a ser el denominador de mi fracción, ¿sí? Por eso pongo la n aquí afuera. Ajá. Y adentro me va a quedar la base con el numerador como exponente de esa base, ¿sí? Esta es la transformación que yo puedo hacer cuando tengo una potencia con exponente en forma de fracción, ¿sí? Yo puedo transformar de aquí para acá o en su defecto de aquí para acá si es necesario. Sobre todo esta transformación inversa aplica, insisto, en cálculo diferencial, cálculo integral. En el Exani 2, en la parte de pensamiento matemático, a lo mejor no es tan necesario, ¿sí? Pero bueno, hay que saber que se puede hacer de manera bidireccional. La transformación de aquí para acá y también de aquí para acá. ¿Sale? Un ejemplo. Tengo 4 elevado a la 2 tercios. ¿Sale? Estas leyes de los exponentes no son exclusivas de potencias cuya base son letras. También aplica para los números. ¿Ok? Que en los exámenes de admisión del Exani 2 es muy raro ver potencias cuya base sea número y el exponente sea una fracción, pero no es exclusiva, insisto, de bases con letras, también aplica para los números. Todas las leyes de los exponentes aplican para bases, sean estas letras o números, ¿sí? Entonces, a manera de ejemplo, 4 elevado a la 2 tercios se puede transformar en una raíz, que en este caso va a ser una raíz de grado 3. Recuerda, el índice de la raíz, el grado de la raíz, va a ser el denominador. Raíz cúbica, en este caso. Y el 4, que en este caso es la base, va a estar elevada al numerador, que en este caso es un 2. Y al tratarse de una potencia numérica, pues esto lo puedo resolver en la parte de adentro. Tengo raíz cúbica, 4 al cuadrado, pues son 16. Raíz cúbica de 16. ¿Sí? En este caso así queda, porque la raíz cúbica de 16 me da un valor decimal. Pero, por ejemplo, hay raíces cúbicas cuyo resultado es un número entero. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8, cuyo resultado es 2. ¿Sí? Pero bueno, eso ya son cuestiones más avanzadas. Ahorita solamente me estoy limitando a transformar una potencia cuyo exponente es fraccionario al modo raíz, o también llamado modo radical, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con letras. Imagínate que tengo la letra Y elevada a la 1/4. ¿Ok? Y elevada a la 1/4. Ojo aquí. Esto se transforma como una raíz de grado 4. El denominador manda el grado de la raíz. Raíz cuarta. De Y elevado al numerador, que en este caso es un 1. O sea, puedo poner el 1
o no puedo ponerlo. Ya sé que si la letra no tiene exponente, se sobreentiende que es un 1 el exponente. Porque el exponente 0 se escribe, ¿eh? Luego les pregunto, oigan, ¿qué exponente tiene esta letra? Y me dicen 0. No. Si esta letra tuviera exponente 0, el 0 va escrito. Curiosamente, el exponente 0 sí va escrito. Pero el exponente 1 no. ¿Sale? Entonces, cuidado, ¿sí? Entonces, en este caso, y elevado a la 1/4 es lo mismo que la raíz cuarta de y. Y a la y no le pongo exponente porque el exponente es 1, que puede o no puede escribirse. ¿Sí? Entonces, así es como funciona la ley de los exponentes fraccionarios. Hay un caso especial y que se produce cuando el exponente, además de ser fraccionario, es negativo. Por ejemplo, x elevado a la menos 3/5. ¿Sí? X elevado a la menos 3/5. ¿Qué pasa cuando tengo una potencia cuyo exponente, además de ser fracción, es negativo? Aquí hay que tener muy en cuenta el orden de la transformación. Obviamente aquí se tienen que aplicar dos leyes. La de los exponentes fraccionarios, por supuesto, pero también la de los exponentes negativos. Las dos están implicadas en ese ejemplo. Y para la transformación, lo único que tienen que recordar es que primero, aquí la prioridad es quitar el exponente negativo y después el exponente fraccionario, ¿ok? Primero se quita el exponente negativo y para eso se aplica la ley de los exponentes negativos, que implica que esto se va a transformar en un 1 arriba y abajo la misma potencia, pero con el exponente positivo. ¿Sí? Sigue siendo un exponente fraccionario, pero ya es positivo. ¿De acuerdo? Ya es positivo. Ya apliqué la ley de los exponentes negativos para hacer esa primera transformación. Pero no es toda la transformación que voy a hacer. ¿Por qué? Porque me sigue quedando una exponente en forma de fracción. Ahora sí aplico esta propiedad. Arriba me queda un 1. Y esto se transforma en una raíz de grado 5. Raíz quinta de x al cubo. ¿Sí? Obviamente aquí la raíz me queda en la parte de abajo de la línea porque cuando hice esta primera transformación, mi potencia se vino al denominador. Pues en el denominador se hace la transformación. Entonces me queda un 1 y abajo raíz quinta de x cúbica. ¿Sí? Entonces, ojo. Cuando tengo un exponente, además de fraccionario negativo, vuelvo a insistir, primero quito el negativo aplicando la ley de los exponentes negativos y después aquí abajo aplico esta transformación y listo. ¿Sí? ¿Por qué es importante recordar todas estas leyes de los exponentes? Hay una razón fundamental y tiene que ver a la hora de resolver ejercicios para simplificar expresiones algebraicas. En las matemáticas formales y en los exámenes de admisión, la inmensa mayoría de las veces, los resultados finales se procura que no tengan ni exponentes fraccionarios ni exponentes negativos. Y para evitar eso, es justamente que se aplican estas leyes que hemos platicado anteriormente, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos aplicar estas leyes de los exponentes para poder simplificar algunas expresiones como las siguientes, ¿sí? Vamos a ver.
antes de empezar a poner los ejercicios, hay una ley también que no sé por qué diablos se me estaba pasando, si es una ley que se está aplicando en uno de los ejercicios que está apareciendo en el Exani 2, ¿sí? Y es la ley que tiene que ver con elevar una potencia a otra potencia, ¿sí? Que se conoce muchas veces como ley de potencia elevada a otra potencia o a otro exponente, ¿no? En realidad es a otro exponente. Entonces, imagínate que tienes una potencia, por ejemplo, a elevada a la m, donde la base puede ser letra o número, donde el exponente puede ser también letra o número. No hemos hablado de los exponentes que son letras, pero también recuerde que los exponentes también pueden ser letras y las leyes se aplican igual, ¿eh? Entonces, es una potencia que tiene un exponente, un cierto exponente, pero además esto está elevado a otro exponente, que puede ser el mismo, puede ser diferente. Yo por eso le pongo n, porque puede ser diferente exponente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo una situación así? Resulta que para resolver esta operación de una potencia elevada a otro exponente, el resultado es la misma base y los exponentes, ya sean aquí 2 exponentes o que aquí hubiera otro exponente, 3 exponentes, los exponentes que sean, se van a multiplicar m por n. En este caso solamente son 2 exponentes, pero insisto, si esto estuviera elevado a otro exponente, entonces aquí iría una tercera cantidad para multiplicarse, ¿sí? Y obviamente a la hora de multiplicar los exponentes, por supuesto que hay que tomar en cuenta los signos de esos exponentes, ¿ok? Entonces vamos a poner unos ejemplos para ahora sí aterrizar con ejercicios. Fíjense, este se me estaba pasando, pero me acordé que hay un ejercicio que está viniendo en el Exani 2 que seguramente ustedes también ya han visto y donde se aplica justamente esta ley, ¿eh? Y va a ser imperdonable que se me hubiera pasado del todo. Entonces, por ejemplo, 8 al cuadrado elevado al cubo va a ser lo mismo que 8 elevado a la 2 por 3. ¿Por qué? Porque los exponentes se multiplican. 2 por 3 son 6, o sea, sería 8 a la 6. Que obviamente si esto lo transformamos en una cantidad desarrollada, pues tendríamos que multiplicar 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8. Porque es el 8 multiplicado por sí mismo 6 veces. Pero bueno, eso ya sabemos cómo lo podemos hacer. No quiero profundizar más en eso, ¿sí? Otro ejemplo. Inciso B. 1/4 que está elevado al cubo, pero que a la vez está elevado a la quinta. Bueno, entonces esto significa que tengo una potencia, la base es fracción, pero está elevada a otro exponente que es 5. Entonces el resultado es esta misma base, que en este caso es la fracción 1/4, pero se va a multiplicar los exponentes 3 por 5. Y 3 por 5 es igual a 15, por lo tanto sería 1/4 elevado a la 15. Es importante que cuando la base sea fracción, siempre vaya entre paréntesis porque el exponente final afecta a los dos elementos de la fracción, a los dos números de la fracción. No nada más afecta al 1, ni nada más afecta al 4, afecta a los dos, ¿sí? Y ya sabemos que aquí, por ejemplo, si esto lo quisiéramos seguir desarrollando, pues tendríamos que elevar 1 a la 15
y eso dividirlo entre 4 a la 15, lo cual por supuesto que nos va a dar un resultado enorme, sobre todo 4 a la 15.